El abordar la estructura y metodología para elaborar la cuenta corriente, de la balanza de pagos, exige empezar, al menos de manera introductoria, con la de la balanza de pagos. La balanza de pagos es un estado estadístico que resume las transacciones entre residentes y no residentes durante un periodo de tiempo. Comprende la cuenta de bienes y servicios, la cuenta del ingreso primario, la cuenta del ingreso secundario, la cuenta de capital, la cuenta financiera y la cuenta de posición de inversión internacional. En virtud del sistema de contabilidad por partida doble, que se utiliza en la balanza de pagos, cada transacción se registra mediante dos asientos, y la suma de los asientos de crédito, es igual a la suma de los asientos de débito. El sistema contable se basa en el registro de débitos y créditos para cada transacción. En la balanza de pagos, el valor de cada transacción se registra como si consistiera de dos asientos equivalentes y opuestos, que reflejan el principio de entrada y salida, contenido en cada intercambio. Para cada transacción, las partes registran su correspondiente asiento de contrapartida de crédito y de débito. El crédito se refiere a las exportaciones de bienes y servicios, ingresos por cobrar, reducción de los activos o aumento de los pasivos y, los débitos aluden a las importaciones de bienes y servicios, ingresos por pagar, aumento de los activos o reducción de los pasivos. Las diversas cuentas que conforman la balanza de pagos se distinguen según la naturaleza de los recursos económicos, suministrados y recibidos. La cuenta corriente, como agrupación de varias cuentas dentro de la balanza de pagos, muestra los flujos de bienes, servicios, ingreso primario e ingreso secundario entre residentes y no residentes. La cuenta de bienes y servicios con el exterior, registra las exportaciones de bienes y servicios, que consisten en ventas, trueques, regalos o donaciones de bienes y servicios, de los residentes a los no residentes, mientras que las importaciones consisten en compras, trueques o la recepción de regalos o donaciones, de bienes y servicios, por los residentes, de los no residentes. La cuenta de bienes y servicios con el exterior tiene, en el lado de los recursos, el valor de los flujos de importaciones de bienes e importaciones de servicios, que representan conjuntamente los bienes y servicios adquiridos por la economía total, y a la inversa, en el lado de los empleos, tiene los bienes y servicios, suministrados por la economía total, al resto del mundo, representados por el valor de los flujos de exportaciones de bienes y exportaciones de servicios. Esta cuenta tiene un saldo contable, denominado saldo de bienes y servicios con el exterior. Si este es positivo, representa un superávit, de las transacciones de bienes y servicios, para el resto del mundo y, a la inversa, un déficit para la economía total, o bien, un superávit, de las transacciones de bienes y servicios para la economía total, y, a la inversa, un déficit, para el resto del mundo. Una cuenta de la cuenta corriente, es la del ingreso primario, que muestra los flujos de ingreso primario entre unidades institucionales residentes y no residentes. En el sistema de cuentas nacionales, la distribución primaria del ingreso se asienta en dos cuentas, la cuenta de generación del ingreso, que refleja el ingreso primario, generado durante el proceso de producción, y, la cuenta de asignación del ingreso primario, que refleja el ingreso primario, asignado a unidades institucionales por el suministro de mano de obra, activos financieros y recursos naturales. En las cuentas internacionales, todos los flujos de ingreso primario están vinculados a la cuenta de asignación del ingreso primario. La cuenta de ingresos primarios, y transferencias corrientes con el exterior, como se le denomina en el Manual del Sistema de Cuentas Nacionales, registra en el lado de los recursos, las partidas a cobrar por el resto del mundo, o a pagar por la economía total, y en el lado de los empleos, asienta las partidas a pagar por el resto del mundo, o a cobrar por la economía total,
congruente con la estructura de las posiciones y flujos financieros correspondientes, lo cual facilita el análisis de las tasas de retorno. Por ejemplo, la renta figura por separado, de modo que no se entremezcle con los rendimientos de los activos financieros. El ingreso de la inversión, atribuible a titulares de pólizas de seguros, garantías normalizadas y fondos de pensiones, también figura por separado. La cuenta del ingreso secundario muestra las transferencias corrientes entre residentes y no residentes. En esta cuenta se asientan distintos tipos de transferencias corrientes, para mostrar la función que desempeñan en el proceso de distribución del ingreso entre las economías. Las transferencias pueden ser en efectivo o en especie. La distinción entre el ingreso primario y el ingreso secundario, estriba en que el ingreso primario, refleja el rendimiento que produce el suministro de mano de obra y activos financieros y la suscripción de rentas de recursos naturales, mientras que el ingreso secundario, manifiesta la redistribución del ingreso, a través de transferencias corrientes, por ejemplo, procedentes de gobiernos o de organizaciones de beneficencia. El ingreso primario influye en el ingreso nacional, que junto con el ingreso secundario, influye en el ingreso nacional disponible bruto. Las transferencias de capital no influyen en el ingreso disponible, y por lo tanto, se asientan en la cuenta de capital. Los flujos transfronterizos de ingreso primario representan un vínculo entre los conceptos de Producto Interno Bruto y de Ingreso Nacional Bruto. El PIB está vinculado al concepto de producción, en el cual se genera valor agregado. Los elementos que contribuyen al valor agregado, mano de obra, fondos y capacidad empresarial, generan un rendimiento por su contribución. El proceso económico de generación del ingreso, a partir de la producción, junto con las distribuciones primarias del ingreso, dan como resultado el ingreso nacional bruto, de una economía. La diferencia entre el ingreso nacional bruto y el PIB es igual a la diferencia entre el ingreso primario, por cobrar procedente de no residentes y, el ingreso primario por pagar a no residentes, que suele denominarse ingreso neto del exterior. Cuando se suministra mano de obra, recursos financieros y recursos naturales, propiedad de residentes, para el uso de no residentes, se percibe ingreso primario. Cuando se suministra mano de obra, recursos financieros y recursos naturales propiedad de no residentes, para el uso de residentes, se genera un ingreso primario, por pagar. El ingreso nacional bruto es mayor o menor que el PIB, si se genera más, o menos ingreso, como resultado del suministro de mano de obra, recursos financieros y recursos naturales propiedad de residentes a no residentes, que el ingreso correspondiente pagadero a no residentes. El saldo de la cuenta del ingreso secundario, presenta el total de créditos menos el total de débitos y, se denomina, saldo del ingreso secundario. Como es la última de la serie de cuentas corrientes, al final de esta cuenta, se consigna también, el saldo de la suma de todas las transacciones, en la cuenta corriente. El saldo de todas las cuentas corrientes, se denomina saldo en cuenta corriente y es, un agregado económico importante para el análisis de los desequilibrios externos. El saldo en cuenta corriente, se vincula con las cuentas nacionales, pues su saldo es igual al ahorro e inversión, de la economía. Las principales cuentas se pueden expresar como identidades contables. Por tratarse de identidades, no se debe acreditar causa alguna. La cuenta de bienes y servicios del sistema de cuentas nacionales, muestra el equilibrio entre la producción u oferta y el uso o la demanda. El ingreso nacional disponible bruto es igual al PIB, por el método del gasto, más el ingreso primario y secundario neto, procedente del extranjero. De modo que el ingreso nacional disponible bruto, es igual al consumo más el gasto de gobierno más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones más el saldo del ingreso primario más el saldo del ingreso secundario. El saldo del ingreso secundario, son las transferencias corrientes netas. De modo que el saldo en cuenta corriente, es igual a las exportaciones, menos las importaciones, más el saldo del ingreso primario, más el saldo del ingreso secundario. El saldo en cuenta corriente,
es equivalente a la diferencia entre el ingreso nacional disponible bruto y el gasto, privado y gubernamental, menos la inversión. De igual modo, el ingreso nacional disponible bruto, es igual al consumo, más el gasto gubernamental, más la inversión, más el saldo de la cuenta corriente. Según la definición de la cuenta de utilización del ingreso, del Sistema de Cuentas Nacionales de la ONU, el ahorro es igual al ingreso nacional disponible bruto, menos el consumo, menos el gasto de gobierno y, también, el ahorro es igual a la inversión, más el saldo de la cuenta corriente, o bien, el saldo de la cuenta corriente es igual al ahorro menos la inversión. Eso significa que el saldo en cuenta corriente, es un reflejo exacto del comportamiento, del ahorro y la inversión, en la economía. El ahorro bruto, es igual al ingreso nacional disponible bruto, menos el consumo, menos el gasto de gobierno, de modo que el ahorro, es, igual a la inversión más el saldo de la cuenta corriente, de manera que el saldo de la cuenta corriente, también puede expresarse, como la diferencia, entre el ahorro y la inversión. Por tanto, el análisis de las variaciones en el saldo de la cuenta corriente de una economía, requiere la comprensión de cómo fluctúa el ahorro y la inversión. Por ejemplo, un aumento de la inversión con respecto al ahorro, tendrá el mismo impacto en la cuenta corriente, al menos a corto plazo, que una disminución del ahorro, con respecto a la inversión, pero las implicaciones a largo plazo, en la posición externa, pueden ser muy diferentes. En términos más generales, el saldo de la cuenta corriente, como identidad del ahorro menos la inversión, muestra que una variación del saldo en cuenta corriente, por ejemplo, un aumento del superávit o una disminución del déficit, es necesariamente equivalente, a un aumento del ahorro con respecto a la inversión. Esta relación señala la importancia de analizar las medidas de política, encaminadas a modificar directamente el saldo en cuenta corriente, como podría ser la modificación de los aranceles aduaneros, cupos y tipos de cambio, para determinar en qué grado influyen dichas medidas, en el comportamiento del ahorro y de la inversión. Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, se estableció el certificado de cupo de importación, con objeto de llevar un control de los cupos negociados al amparo de los tratados. Se debe entender por cupo una cantidad determinada de mercancías que entrarán bajo un arancel preferencial, arancel cupo, a la importación, durante un tiempo determinado, es decir, tendrán una vigencia, la cual se establece en el cuerpo del certificado de cupo. Estos certificados se otorgan a las empresas por medio de licitaciones públicas o asignación directa. Estas identidades, se presentan también, para el valor bruto de la producción, el ingreso, la formación de capital y el ahorro, antes de descontar el consumo de capital fijo, es decir, el desgaste de los bienes de capital utilizados en el proceso de producción, cuyas relaciones son las mismas, si se descuenta el valor de dicho desgaste, es decir de la depreciación. Estas equivalencias, no describen el comportamiento de agentes económicos, porque solo definen relaciones entre variables. Por sí solas, las identidades no pueden generar un análisis completo de los factores que determinan la evolución de la cuenta corriente. Por ejemplo, el gasto total en bienes y servicios, de residentes de la economía, como consumo, más inversión, más el gasto gubernamental, probablemente sea determinado, en parte, por el ingreso nacional bruto disponible, por lo que no sería conveniente utilizar la identidad del saldo de la cuenta corriente, mostrada en la ecuación número 5, para analizar el impacto de una variación del ingreso nacional disponible bruto, en el saldo en la cuenta corriente, sin haber considerado, previamente, el impacto que esa variación produce en el consumo y la formación de capital. Este ejemplo, ilustra la necesidad de comprender las propensiones al gasto de los residentes de la economía, al analizar la balanza de pagos. La relación entre el saldo en cuenta corriente y, el ahorro y la inversión, se puede observar con más detalle al hacer una distinción, entre el sector privado y el sector del gobierno, para mostrar que si el desahorro del sector del gobierno,
no está compensado por el ahorro neto del sector privado, la cuenta corriente arrojará un déficit. Concretamente, la identidad muestra que el saldo presupuestario del gobierno, ahorro gubernamental menos, la inversión de gobierno, influye significativamente en el saldo en la cuenta corriente. En particular, un déficit en cuenta corriente sostenido, puede reflejar un gasto público, persistentemente superior al ingreso, y ese gasto excesivo, podría llevar a la moderación fiscal, como medida de política económica. Pero un aspecto importante a considerar, es que el saldo de la cuenta corriente como identidad del ahorro menos la inversión privada, más, el ahorro menos la inversión gubernamental, no sirve, por sí sola, para analizar la evolución de la balanza de pagos, desde el punto de vista de la inversión y el ahorro, del sector privado y del sector del gobierno, porque las variables que figuran del lado derecho de la ecuación 11, están vinculadas. Por ejemplo, podría considerarse que la medida adecuada para elevar el ahorro del gobierno, o reducir su desahorro, y, a la vez, contribuir a mejorar el saldo en la cuenta corriente de la economía, sería aumentar los impuestos, pero si no se reflexiona sobre el efecto que tendría esta medida, en el ahorro, y fundamentalmente en la inversión privada, el resultado podría ser desfavorable. El efecto depende, en parte, de que los impuestos se apliquen al consumo o de lo rentable que sea la inversión, lo cual liberaría recursos internos y tendería a atraer inversión interna. Además, el ahorro privado tendería a contraerse, debido a la disminución del ingreso disponible, provocado por los impuestos sobre el consumo. Del mismo modo, un aumento de las tasas de interés, podría tender a reducir el consumo y la inversión privada, pero también a ejercer una presión alcista sobre el tipo de cambio, afectando a las exportaciones y a las importaciones, produciendo distintos efectos en el servicio de la deuda, capital, intereses, comisiones y otros gastos derivados de la contratación y utilización de créditos, expresada en moneda nacional y moneda extranjera. Por lo tanto, la identidad, 11, sirve apenas de punto de partida para analizar la interacción entre las decisiones de ahorro, inversión y balanza de pagos, siendo necesario completar el análisis con información concreta, sobre los factores que determinan el comportamiento del sector privado y del gobierno, para evaluar el efecto de las medidas de política, en la cuenta corriente de una economía. El criterio básico de la contabilidad, por partida doble, en la elaboración de la balanza de pagos, implica que la suma de todas las transacciones internacionales, corrientes, de capital y financieras, es en principio, igual a cero, aunque en la práctica, el saldo puede ser distinto de cero, a causa del renglón de los errores y omisiones. Por lo tanto, la cuenta financiera muestra cómo se financia la suma de los saldos de la cuenta corriente y la cuenta de capital. Por ejemplo, las importaciones de bienes pueden estar financiadas por proveedores no residentes, de modo que un aumento de las importaciones puede tener como contrapartida una entrada financiera, que al vencer el periodo de financiamiento, el pago al proveedor no residente, entrañará una reducción de los activos externos, por ejemplo, de los depósitos del extranjero en bancos nacionales, o el reemplazo del pasivo frente al proveedor no residente, por otro pasivo, frente a no residentes. Existen además vínculos estrechos entre muchas transacciones de la cuenta financiera. Por ejemplo, el producto de la venta de bonos en mercados financieros externos, es decir, entrada financiera, puede invertirse temporalmente en activos a corto plazo en el exterior, como salida financiera. Este equilibrio entre los asientos financieros y los asientos de otro tipo, se expresan en el préstamo neto o endeudamiento neto, derivado de la suma del saldo en cuenta corriente y del saldo de la cuenta de capital y equivale, conceptualmente, al préstamo neto o endeudamiento neto, derivado de la cuenta financiera y también, el saldo en cuenta corriente equivale a la suma de los saldos de la cuenta de capital y de la cuenta financiera, con los signos invertidos, de ser necesario, de acuerdo con la presentación utilizada por un país, por ejemplo, signo negativo para el aumento de activos y viceversa, incluidos los activos de reserva. Por lo tanto,
el suministro neto de recursos, hacia o desde, el resto del mundo, medido según el saldo en cuenta corriente y el saldo de la cuenta de capital, por definición, debe tener como contrapartida una variación de los derechos netos, frente al resto del mundo. Por ejemplo, el superávit en cuenta corriente y el superávit de la cuenta de capital, se reflejan en un aumento de los derechos netos, que puede ocurrir en forma de adquisición de activos de reserva, por parte de las autoridades monetarias u otro tipo de derecho oficial o privado, frente a no residentes. Asimismo, un déficit en cuenta corriente y un déficit de la cuenta de capital, implican que, la adquisición neta de recursos del resto del mundo, debe abonarse liquidando activos externos o incrementando los pasivos frente a no residentes.